Bueno, la historia paranormal que voy a contar hoy, esto me la contó fue una amiga. Esto le ocurrió en Manizales, Caldas, en Colombia. Ella era de una familia muy tradicional de Manizales. Estas familias regularmente tenían fincas cafeteras y ella me contaba mucho de que para cada vacaciones de fin de año, cuando se salía del colegio, la mandaban para allá. Pero que ya cuando ella era más grandecita, tipo 9 10 años, ella empezó ya a resentir a donde los abuelos, ya no le gustaba ir a donde los abuelos, le generaba miedo. Y todo empezó fue porque más o menos como a los 8 años y medio, 9 años, ella recuerda que una de las últimas veces que fue, eh, los baños en las fincas no quedan dentro de la casa. Regularmente los baños quedan por fuera de la casa, entonces hay que salir a caminar, qué decir, 15 20 pasos, incluso un poco más. Y en esa época eran así, o sea, era aterrador uno en la noche salir al baño porque uno le tocaba despertar a los primos, a los hermanos, a ver quién lo acompañaba y ahí sí ninguno lo acompañaba y afuera hacía viento, hacía frío, era oscuro. Sentía uno que los árboles le hablaban, las piedras le hablaban, todo el mundo le hablaba a uno. Era muy aterrador. Entonces uno salía corriendo al baño, se devolvía corriendo si es que en el camino no le daba uno un ataque, un infarto. Entonces ella cuenta que un día le tocó ir al baño y cuando ella salió había que pasar por un patio interno y en el patio había un árbol de cerezo grandísimo y que la abuela le decía nunca se acerque a ese árbol a tocarlo, o sea, a bajar las frutas. Si quiere comer de ahí, me avisa o le avisa a su abuelo y nosotros bajamos las cerezas y se las damos, pero nunca las vaya a tocar. Entonces que ya era de altas horas de la noche y ella salió y había luna. Entonces la hermana no la quiso acompañar y ella se fue caminando cuando vio al abuelo sentado en la base del árbol y lo escuchaba que él estaba susurrando algo y que estaba como susurrando, hablando con alguien. Y ella decía que los ojos de él le brillaban de una manera que le generó tanto miedo que ella empezó a temblar como a pasar cerca y que el abuelo no la miraba ni nada, sino que tenía un tabaco, estaba fumando un tabaco. Ella recuerda mucho eso, me gustaba mucho eso que decía, que él andaba con un tabaco y el tabaco siempre, ella dice que ella nunca recuerda haberlo visto prendiéndolo ni apagándolo, sino siempre lo tenía en el mismo punto y siempre estaba fumando. Entonces, que el abuelo estaba fumando el tabaco y escupía así y hablaba con alguien y que ella se quedó petrificada ahí y entonces trató como de hablarle, pero que era tanto el miedo que le generaba que no le pudo hablar y lo que hizo fue, en vez de irse al baño, se devolvió corriendo otra vez para la habitación y entonces al otro día llegó y le dijo a la abuela, le dijo que qué hacía su abuelo a esa hora sentado al pie del árbol. Que la abuela le dijo, no, mijita, ¿cómo así? Si su abuelo no se levantó en toda la noche. Y ella le dijo, abuela, es que yo fui al baño y mi abuelo estaba sentado en el borde del árbol, estaba ahí sentado en el piso hablando con alguien que yo no veía. Y ella, no, mijita, eso no es así, o sea, su abuelo nunca se levantó. Entonces ella decía que eso le generaba mucho miedo porque siempre que ella pasaba por el pie de ese árbol sentía escalofríos, sentía que la piel se le erizaba, sentía muchísimos escalofríos. Entonces a la siguiente noche ya ella se levantó con la hermana y fueron para el baño. Y cuando pasó, entonces que no vio al abuelo. Entonces fueron corriendo al baño, pasaron el patio, salieron de la zona y cuando de vuelta el abuelo ya estaba en la base del árbol, ahí sentado, y que se quedó mirándolas fijo, 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 y no pronunciaba, que ellas quedaron tiesas del susto y que el abuelo las miraba de una manera que ella no entendía y simplemente las miraba fijo y que lo que hizo la hermana pegó el grito y salió a correr y que entonces la abuela se levantó y que le, mijita, ¿qué está pasando? Y que ella se quedó como en el patio, ahí petrificada, y la hermana sí salió a correr
y que ella no podía ni hablar y le decía que el abuelo estaba afuera, que si el abuelo, y decía, no, mija, su abuelo está acá, su abuelo está durmiendo, su abuelo está durmiendo. Entonces salió la abuela y que mi amiga me cuenta a ella, que ella estaba parada ahí, petrificada, y que la abuela la tomó y le dijo, mijita, ¿qué pasó? Y entonces cuando él sintió que la abuela la tocó, que ella como que reaccionó y se dio cuenta que el abuelo no estaba ya ahí. Y entonces que llegó y le dijo, ¿pero qué hace aquí parada? Entonces ella, que no podía ni hablar, y le tomó un rato como rescatarse y como volver otra vez en sí, y llegó y le dijo a la abuela, no, es que yo iba al baño y mi abuelo, y entonces decía, mijita, deje de decir que su abuelo porque su abuelo está durmiendo, pero es que mi abuelo está, mijita, no moleste más, ustedes son ganas de molestar. Entonces, llega y le dice, camine más bien a dormir, camine y se acuesta a dormir en vez de estar molestando. Y entonces de camino le decía, y ya saben, a ese árbol nunca se deben acercar a quitarle la fruta y no lo deben tocar. Ese árbol jamás se debe tocar. Entonces, que al otro día ella miraba al abuelo con desconfianza. Entonces ella dice que eso fue como más o menos como a los 8 a 10 años, entre esa edad, ella no recuerda muy bien. Entonces me dice que una de las últimas veces que ella fue a la finca de los abuelos, ya ella era adolescente, porque después de ese incidente ella dejó de ir por mucho tiempo, porque le daba mucho miedo y le decía a los papás que ella de verdad no quería volver allá. Entonces la última vez que ella fue, ella dice que ya tenía como 17 años, y que llegó y se puso como a hablar con el abuelo y le preguntaba del árbol, y ella decía, y el árbol se veía igual, un árbol verde, frondoso, y que las cerezas que daba se veían rojas, intensas, y que el abuelo le decía, ya sabe, mijita, nunca, y que él hablaba así pausado, que empezaba, mijita, ya sabe, esas cerezas de ese árbol no las debe tocar. Entonces, que ella le producía mucho miedo el abuelo por eso. Y que el abuelo llega y le dice que le iba a enseñar cómo excavar una huaca. Que porque en esos días ellos iban a ir a buscar una huaca y que le iba a enseñar. Entonces, que él le dice, una vez que encuentre la huaca, debe escupir 3 veces. Las huacas en Colombia son entierros que hacían los españoles, que llevaban sus morrocotas de oro, o los indígenas que cogían y encontraban oro y enterraban oro en vasijas de barro en la tierra alrededor de las fincas, o inclusive en las casas antiguas entre las paredes enterraban eso. Entonces, por lo menos las casas que son de más de 400 años en Candelaria, esas casas, cuando han hecho remodelaciones, han encontrado cosas enterradas, vasijas de barro, monedas de oro, han encontrado muchísimas cosas. Entonces ella me contaba que el abuelo ese día, que fue una de las últimas veces que ella lo vio, ya a los 17 años, él le explicaba el proceso para hacer un desentierro, ir a buscar una huaca, que iban a ir a los 2 días siguientes. Entonces ella contaba como todo el proceso de cómo era y el miedo que le generaba el abuelo. Y ella decía, a los 17 años cuando yo fui, mi abuelo se seguía viendo exactamente igual como la última vez que yo lo recordaba. No había avanzado nada en edad y seguía viéndose exactamente igual. Entonces ella dice que esa fue de las últimas veces, porque ya era mucho más grande y seguía sintiendo el mismo miedo y la misma sensación, y que por eso ella no había vuelto. Pero esa es una de las tantas historias, no solo que me han contado, sino también tengo que contarles las que yo he vivido en carne propia, que han sido un milagro de tener habilidades, de tener la habilidad psíquica o la mente abierta y tener conexión, y todo eso lo puede uno ver. Pero contarlo no genera el mismo impacto que verlo. Cuando uno lo ve y lo vive, realmente la piel se le pone a uno de gallina y uno siente que le va a dar un infarto por todo el movimiento energético. Así que sigue para que veas el resto del video completo en mi canal. Besos, chao, gracias por seguirme.